Al principio éramos inseparables. Mensajes por la mañana, llamadas por la noche, planes para el futuro y risas que se mezclaban con promesas. Él solía decirme, con esa certeza en la voz que te hacía sentir segura, no importa lo que pase, siempre te haré sentir que eres mi prioridad. Y yo le creí, porque cuando amas, creer es parte del trato. Le entregué mi apoyo incondicional, estuve ahí para sus metas, para sus días difíciles, para sus sueños más locos. Nunca le pedí nada que no pudiera darme, solo su tiempo, su presencia, su atención. Pero con el tiempo, el amor empezó a sentirse como una espera interminable. Primero fueron mensajes que se quedaban en visto, sin respuesta. Luego, las llamadas se acortaron, siempre terminando con un «te marco luego» que nunca llegaba. Y después, silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Él estaba ocupado. Siempre. Ocupado con el trabajo, ocupado con los amigos, ocupado con su vida. Una vida en la que, al parecer, yo ya no encajaba del todo. Yo lo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Porque cuando amas a alguien, tiendes a justificar su ausencia. Convences a tu corazón de que no te están ignorando, solo están cansados. Le das el beneficio de la duda una y otra vez. Así pasaron los días, las semanas, los meses. Yo seguía ahí, esperando, amando, creyendo, fiel, leal. Aunque poco a poco me iba quedando sola en una relación que se suponía era de dos. Me di cuenta de que mi lealtad no era un puente que nos conectaba, sino una cadena que me ataba a un lugar donde ya no era bienvenida. Le estaba siendo fiel a un recuerdo, a una promesa vacía. Mientras yo guardaba mi corazón para él, él simplemente guardaba distancia de mí. Una tarde, mientras miraba mi teléfono esperando una llamada que sabía que no llegaría, me pregunté, ¿desde cuándo el amor se convirtió en una sala de espera? ¿Desde cuándo mi felicidad dependía de sus migajas de atención? Comprendí que no se trataba de que estuviera demasiado ocupado. La verdad, mucho más dolorosa, es que yo ya no era su prioridad. Y tal vez nunca lo fui de la manera que yo necesitaba. Amar no es sentarse a esperar a que alguien decida que tiene tiempo para ti. Amar es construir algo juntos, día a día, con presencia y con ganas. Mi fidelidad era un regalo, no una obligación, y él había decidido no aceptarlo. Me di cuenta de que mi lealtad más importante no era hacia él, sino hacia mí misma. La lealtad de no abandonarme, de no conformarme con un amor a medias, de no quedarme esperando a que alguien más me diera el valor que yo ya tenía. Ese día dejé de esperarlo. No hubo una gran pelea, no hubo un portazo. Simplemente colgué el teléfono de mi esperanza y empecé a marcar el número de mi propia vida. Fue difícil. Hubo noches en las que la costumbre me hacía extrañarlo, en las que la soledad se sentía abrumadora. Pero cada mañana, al despertar, sentía un poco más de paz. Estaba recuperando mi tiempo, mis pasiones, mi risa. Comencé a hacer todas esas cosas que había dejado en pausa por esperarlo. Salí con mis amigas, me inscribí en ese curso que tanto quería, viajé sola. Y en ese proceso me reencontré. Descubrí que la mujer increíble que él se estaba perdiendo seguía ahí, más fuerte que nunca. Aprendí que la verdadera prueba de amor no es esperar a alguien, sino saber cuándo es momento de amarte a ti misma y seguir adelante. A veces, la decisión más valiente que puedes tomar es soltar. Soltar la esperanza, soltar el recuerdo, soltar a la persona que no está dispuesta a sostener tu mano con la misma fuerza que tú. Mi historia no es una de desamor, es una historia de amor propio. Es la historia de cómo dejé de ser fiel a su ausencia para serle fiel a mi propia felicidad. Y esa es la lealtad más importante que podemos tener. Yo permanecí fiel, mientras él permanecía distante. Las conversaciones se volvieron más cortas, las risas más forzadas, y los te quiero, con el tiempo, se volvieron automáticos, casi una obligación. Yo lo sentía cada vez más lejos. Lo veía irse incluso cuando estaba sentado justo frente a mí, con la mirada perdida en su teléfono o en algún punto vacío de la habitación. Ese silencio entre nosotros era un abismo que crecía día tras día. Me devoraba la incertidumbre, esa sensación de estar con alguien que ya no estaba realmente ahí. Le pregunté una vez, con el corazón en la mano, esperando una respuesta que me diera algo de paz. ¿Todo bien entre nosotros?
Él suspiró, un sonido que ya se había vuelto familiar, un sonido de cansancio y resignación. Sí, amor, solo estoy muy ocupado últimamente. Y esa palabra, ocupado, se convirtió en su escudo, en la muralla que construyó entre los dos. Al principio, intenté comprenderlo. Quería ser la novia comprensiva, la que apoyaba su carrera y sus proyectos. Pero con el tiempo, empecé a odiar esa palabra. No porque él trabajara mucho, sino porque la usaba como excusa para no estar, para evadir cualquier conexión real. Las noches eran las peores. Se volvieron un tormento silencioso. Yo veía su última conexión en línea, a altas horas de la madrugada, y mi mente comenzaba a fabricar justificaciones. Tal vez está cansado. Tal vez mañana hablemos más. Tal vez mañana todo vuelva a ser como antes. Pero ese mañana se convirtió en una promesa rota, en un horizonte que nunca llegaba. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia relación, una espectadora de la vida de alguien a quien amaba, pero que ya no me incluía en ella. Llegué a un punto en el que escribía largos mensajes, párrafos enteros donde derramaba mi corazón, mi frustración y mi tristeza. Y luego, con un nudo en la garganta, los borraba. ¿Para qué enviarlos? Ya no sabía si él los leería, o peor aún, si le importarían. El miedo al silencio, a la indiferencia, era más doloroso que la propia soledad. Me sentía invisible, como si mi amor y mi esfuerzo por mantenernos a flote fueran completamente en vano. Él seguía con su vida, y yo me quedaba esperando una señal, una migaja de atención. Una noche, después de días de sentirme completamente sola, reuní el poco valor que me quedaba y le envié un mensaje simple, sin reproches, solo una pregunta honesta. Solo quería saber si aún piensas en mí. La pantalla se quedó en silencio. No hubo respuesta esa noche, ni al día siguiente. El visto en el mensaje era una tortura, y justo cuando estaba empezando a aceptar la dolorosa verdad, 2 días después, su respuesta llegó. Un mensaje frío y predecible. Claro que sí, solo he estado ocupado. Y ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se rompió. No fue por la demora, no fue por la falta de una disculpa. Fue porque su respuesta, esas palabras que tanto había anhelado escuchar, ya no significaban absolutamente nada. Se sentían vacías, automáticas, como un guión aprendido. Comprendí que yo estaba luchando sola en una guerra que él ya había abandonado hacía mucho tiempo. El amor no debería sentirse como una espera sin fin en una estación de tren vacía. El amor no debería hacerte sentir que eres una opción, un pasatiempo para cuando hay tiempo libre. Yo estaba siendo leal a un fantasma, al recuerdo de lo que fuimos, a una persona que solo me recordaba cuando su agenda se lo permitía. Y eso no era amor. Era una lección muy dura, pero necesaria. Aprendí que mi lealtad y mi amor merecen a alguien que esté presente, no a alguien que simplemente esté ocupado. Durante mucho tiempo, viví en una especie de limbo emocional. Mantenía mi lealtad intacta, esperando a alguien que claramente no estaba en la misma sintonía. Era como guardar un asiento en el cine para una persona que ni siquiera había comprado la entrada. Pero entonces, un día, algo cambió. Desperté y una claridad abrumadora me golpeó. Esto no era una relación, era una sala de espera donde solo yo estaba aguardando. Y en ese instante, supe que no quería pasar ni un segundo más ahí. Tomé mi teléfono, ese pequeño aparato que había sido testigo de tantas esperanzas y decepciones. Deslicé el dedo por nuestra conversación, releyendo mensajes antiguos. Vi mis palabras llenas de cariño y sus respuestas breves, tardías, a veces inexistentes. Y lloré. Pero estas lágrimas se sentían diferentes. No eran las lágrimas amargas de la tristeza que ya conocía tan bien. Eran lágrimas de liberación, como si estuviera limpiando el polvo de un viejo libro para poder empezar a escribir una nueva historia. En medio de ese llanto, entendí algo fundamental. Mi amor no era una debilidad, era genuino, puro y paciente.
Había dado lo mejor de mí, con un corazón abierto y sincero. Pero ese amor tan grande no merecía ser ignorado, no merecía la indiferencia con la que era tratado. Amar a alguien no significa que debas aceptar menos de lo que mereces. La lealtad es un camino de dos vías, no una calle de un solo sentido donde uno da todo y el otro simplemente recibe. O peor aún, ni siquiera se presenta. Así que, con una calma que me sorprendió, decidí escribirle por última vez. No había rabia en mis dedos, ni reproches en mi mente. Solo una serena aceptación de la realidad. Le escribí: Te amé con todo lo que tenía. De verdad lo hice. Pero no puedo seguir siendo leal a la ausencia de alguien, a un fantasma. Espero que, donde sea que estés, y lo que sea que estés haciendo, encuentres lo que buscas. Solo una cosa: no me busques a mí cuando te des cuenta de lo que perdiste. Y eso fue todo. No me quedé mirando la pantalla, esperando la doble palomita azul. No contuve la respiración esperando una respuesta que probablemente nunca llegaría. Simplemente apagué el teléfono y lo dejé a un lado. Por primera vez en mucho tiempo, elegí el silencio. Pero esta vez, el silencio era para mí. Era mi espacio, mi paz, mi santuario. Ya no era un vacío dejado por él, sino un lienzo en blanco para mí. No voy a mentir, los primeros días fueron increíblemente difíciles. El hábito de esperarlo era una adicción. Mi cerebro buscaba su voz, mi corazón extrañaba la idea de su risa. Incluso recordaba con nostalgia sus promesas vacías, esas que había repetido como un mantra. La ausencia se sentía como un eco constante en cada rincón de mi vida. Pero con cada nuevo amanecer, con cada sol que salía, sentía que el dolor se hacía un poco más pequeño, un poco más manejable. Era como una herida que, por fin, comenzaba a cicatrizar. Decidí que no iba a gastar mi energía en la titánica tarea de olvidarlo. Eso se sentía como luchar contra una corriente. En lugar de eso, decidí enfocarme en reconstruirme. Canalicé toda esa energía que antes dedicaba a esperarlo, en mí misma. Me inscribí a esa clase de baile que siempre quise tomar. Llamé a esos amigos que había descuidado. Empecé a leer libros que me transportaban a otros mundos y a caminar por parques simplemente para sentir el sol en mi cara. No se trataba de llenar el vacío que él dejó, sino de redescubrir todas las partes de mí que había olvidado que existían. Y entonces, sin previo aviso, ocurrió. Un día, alguien mencionó su nombre en una conversación casual. Esperé la punzada familiar en el pecho, la opresión en la garganta. Pero no llegó. Solo hubo silencio. El sonido de su nombre ya no dolía. Se había convertido en solo eso, un nombre, como el título de un capítulo que ya había terminado de leer. Y en ese momento, sonreí, porque supe con total certeza que finalmente era libre, y que lo mejor de mi historia apenas estaba por comenzar. Gracias por acompañarme en este pedacito de mi viaje. Si te sientes identificado, no olvides suscribirte. Nos vemos pronto. Yo permanecí fiel, mientras él permanecía distante. Esta es una historia que muchas de nosotras hemos vivido, esa espera silenciosa con la esperanza de que las cosas cambien. Yo le di mi tiempo, mi energía y mi lealtad, mientras él solo me ofrecía un espacio en su agenda, a veces. Al principio, cada excusa suya era una pequeña daga. Estoy ocupado. Tengo mucho trabajo. Hablamos luego. Y yo, como una tonta enamorada, le creía. Justificaba su ausencia, pensando que era solo una fase, que pronto se daría cuenta de lo que tenía. Le enviaba mensajes que se quedaban sin respuesta durante horas, a veces días. Planeaba sorpresas que se cancelaban a último minuto. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un vuelco, esperando que fuera él, diciéndome que me extrañaba, que quería verme. Pero la mayoría de las veces, era solo una notificación más, un recordatorio de que mi mundo seguía girando, pero sin él en el centro. Me aferraba a los recuerdos, a los pocos momentos buenos que habíamos compartido,
como si fueran un salvavidas en un océano de indiferencia. Me decía a mí misma que el amor verdadero implicaba sacrificios y que este era el mío: esperar. Pero la espera se convirtió en mi estado natural y la soledad en mi única compañía. Pasaron semanas, luego meses. El silencio de su lado se hizo cada vez más profundo, y con él, un cambio empezó a gestarse dentro de mí. Al principio fue doloroso, como aprender a caminar de nuevo. Lloré mucho. Me sentí abandonada, invisible. Pero poco a poco, comencé a llenar ese vacío que su ausencia había dejado. Empecé a hacer cosas que había pospuesto por esperarlo. Salí con mis amigas. Retomé ese curso de pintura que tanto quería. Me dediqué a mi trabajo con una pasión renovada. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a reír sola viendo una película, a cocinar para mí y a celebrar mis propios logros, por pequeños que fueran. Descubrí que mi valor no dependía de su atención. Aprendí a estar sola sin sentir soledad. Aprendí a amarme a mí misma sin necesitar que alguien más lo hiciera por mí. Y sobre todo, aprendí a amar sin mendigar amor. Fue un proceso lento, pero liberador. Y justo cuando el dolor dejó de doler, cuando su recuerdo ya no era una herida abierta, sino una cicatriz lejana, mi teléfono sonó. Era él. Un mensaje largo, lleno de palabras que había anhelado escuchar durante meses. He estado pensando mucho en ti. Perdón si estuve distante. Tuve problemas, pero ya los resolví. Me di cuenta tarde de cuánto te necesito en mi vida. Eres la mujer que amo. Leí su mensaje 1, 2, 3 veces. Busqué en mi interior esa emoción que antes me habría hecho correr a sus brazos, pero no encontré nada. No rencor, no nostalgia, solo paz, una calma extraña y poderosa. Respondí con la misma serenidad con la que alguna vez lo amé. Mi respuesta fue simple, honesta, sin dramas. No te culpo por estar ocupado. Todos tenemos nuestras batallas, pero mientras tú no tenías tiempo, yo aprendí a no esperarlo. Aprendí a usar ese tiempo para mí. Te deseo lo mejor. Él intentó llamarme de inmediato. 1, 2, 3 veces. Pero no respondí. No por venganza, sino porque la mujer que esperó tanto, la que vivía pendiente de una llamada, ya no existía. Ya no vivía en ese silencio. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento que perdí a alguien. Siento que me encontré a mí misma en el camino. Yo fui leal a lo que sentía y a la promesa que le hice. Y él, simplemente, estuvo ocupado. Y al final, esa fue toda la diferencia. La vida me enseñó que a veces, la mayor prueba de amor propio es saber cuándo dejar de esperar y empezar a vivir. Si mi historia te resuena, compártela. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando a encontrarse a sí misma. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video.